hermanos, en la lectura de la palabra. Como dije en el sermón anterior, todo este vocabulario que vemos aquí en este capítulo, y empezamos hablando anteriormente acerca del pastor, acerca de las ovejas, acerca de esta tarea, no era nada desconocida para los judíos. Ellos sabían de la profesión, muchos habían sido pastores en la historia de Israel, y aunque este entorno o contexto donde se está desarrollando es propiamente de la ciudad de Jerusalén, este vocabulario seguía siendo muy común para los oyentes. En el Antiguo Testamento vimos que Dios mismo se identifica como pastor y también se habla de Israel como las ovejas de su prado. El Señor está tomando todo este vocabulario y está presentando esta figura del lenguaje que vemos en los primeros versículos, donde quiere colocar en la mente de cada uno de los oyentes este concepto del pastor para que ellos puedan hacer una clara diferenciación entre los que estaban allí liderando espiritualmente a Israel y entre el propio ministerio de él. Bueno, leímos en la profecía de Ezequiel palabras muy fuertes de parte de Dios para aquellos que no cumplían correctamente la labor. Recordemos que esta palabra se utilizaba no solo para los pastores en su oficio de cuidar las ovejas, sino también para los gobernantes o para los líderes espirituales. Entonces Ezequiel dice así en la profecía, dice, Ezequiel 34:4, no fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Recordemos que este liderazgo se oponía a Jesucristo desde el inicio de su ministerio con una oposición cada vez mayor. Pero ¿qué había pasado en últimas instancias? Aquel hombre que era ciego de nacimiento y había recibido la vista por el milagro del Señor, estos hombres que debían ser guías espirituales y debían gozarse de la obra de Dios, se opusieron a él, lo terminaron expulsando de la sinagoga. Y por eso Jesús, cuando se encuentra, me refiero al capítulo 9, con este ciego, él le dice que él había venido para juicio, para que los que ven vean y los que no ven sean cegados. ¿Quiénes eran esos a los que el Señor se refería? Estos líderes espirituales que no estaban cumpliendo bien su labor, no eran pastores espirituales del pueblo, no los estaban guiando para el beneficio de sus almas, porque ellos mismos no eran del Señor, no eran piadosos, no entendían claramente la obra de la gracia, muchos de ellos pensando ser justificados en sus propias obras, pensando que por su piedad o su manera de proceder religiosa iban a ser aceptados delante de Dios. Tenemos cantidad de textos donde vemos eso claramente en los fariseos, ya sea por sus ofrendas, por sus oraciones, por el cumplimiento de la liturgia o de las cuestiones ceremoniales, y despreciando a todos aquellos que de alguna manera eran evidentemente conocidos por sus pecados. Pero Jesús muchas veces les confronta y dice que aún aquellos que eran lo más bajo de la sociedad y rechazados por ellos, iban delante de ellos al reino de los cielos. Entonces son advertencias y palabras muy fuertes, y ahora los está marcando como estos pastores que en realidad no cuidaban a las ovejas, sino que se buscaban su propio bienestar y más bien maltrataban a las ovejas. Como dice Ezequiel, se enseñorearon de ellas con dureza y con violencia. Entonces, cuando vemos este capítulo, no podemos del todo separarlo del anterior. Uno tiende a hacer estas separaciones porque tenemos las separaciones de los capítulos en la Biblia, pero este texto está íntimamente ligado a lo anterior. Lo anterior más bien es el milagro, el evento y la introducción del Señor Jesucristo al hablar de la ceguera espiritual
de la realidad espiritual de estos líderes. Y por eso lo confirmamos en el versículo 6 cuando leemos que dice, esta alegoría les dijo, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. O sea, ellos conocían el Antiguo Testamento, ellos sabían las reprensiones del profeta Ezequiel a los pastores que no cumplían bien su labor, pero estaban tan ciegos espiritualmente que aun cuando el Señor utiliza toda esta ilustración gráfica, ellos no podían entender. Esa es la realidad de alguien que está en sus delitos y pecados, está ciego espiritualmente y está cerrado en su corazón y no puede entender las verdades espirituales. Alguien puede decir, no, pero tal persona va a la iglesia desde chiquitito. Eso no significa nada. Puede haber estado en la iglesia desde pequeño y puede ser un ciego espiritual. Puede tener su vocabulario religioso y ser un ciego espiritual. Es más, puede ser un líder y puede ser un ciego espiritual. Por eso qué importante que es analizar la condición del corazón y la condición espiritual de cada uno de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. Desde el versículo 7 al versículo 10, que meditamos la vez pasada, el Señor utiliza una de estas expresiones yo soy, ¿verdad? Que entendemos que nos hace referencia a Dios en su nombre. Y en este caso, el tercer yo soy es yo soy la puerta, versículo 7, yo soy la puerta, haciéndonos pensar en este lugar donde las ovejas estaban y que había una puerta y que la única manera de que las ovejas salieran de allí era a través de esa puerta. Y esto es un claro gráfico de la salvación y Jesucristo como el único que puede dar la salvación. Yo soy la puerta. Pero también habla de allí de los ladrones y salteadores, y podemos también entender que esta es otra descripción de aquellos malos pastores o pastores que se pastoreaban o buscaban su beneficio personal y no el de las ovejas. Todas estas frases tienen que ver con aquellos que están en contraste directo con el Señor Jesucristo en esta situación puntual de lo relatado previamente. En cambio, Jesús se identifica de esta manera: yo soy el buen pastor. La idea es, yo soy el pastor, el bueno. Es alguien especial. Y es claro, mucho más en el idioma original, que está marcando este contraste entre él y los religiosos, aquellos que buscan matarle, aquellos que tienen rechazo de Jesucristo por sus palabras, por sus obras, ¿verdad? Y por todo lo que estaba causando, el impacto que estaba causando en la vida de muchas personas allí. También esto nos evoca la idea del Salmo 23. Jehová es mi pastor. Y aunque todo el texto uno lo lea y no encontremos en el Salmo 23 que diga que es un buen pastor, nadie tiene duda de que es una clara descripción de un buen pastor. Y Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor, dice el versículo 1, su vida da por las ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mucho más valiente que el rey David. Recuerdan que el rey David le dijo a Saúl que cuando veía un león o un oso o tomaba algún cordero de la manada, él salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y dice, si se levantaba contra mí, le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese oso, fuese león, tu siervo lo mataba. Y podemos pensar en David como un pastor valiente, aquel que estaba dispuesto a arriesgar su vida. No es fácil pelear con una fiera, ¿verdad? ¿Quién se anima a pelear con alguno de estos animales? Pero David estaba dispuesto a arriesgar su vida para salvar a sus ovejas. Esa es una descripción de un pastor a quien las ovejas le pertenecen, no a alguien que está pagado para cuidar las ovejas de otros. El Señor Jesucristo da su vida soportando la muerte por los pecadores, por sus ovejas. Y ya este evangelio viene insinuando eso.
en varias oportunidades. ¿Recuerdan cuando Juan el Bautista dijo en 1:29 acerca del Cordero de Dios? Este es el Cordero de Dios, y los corderos eran animales que se utilizaban para el sacrificio. Entonces se entendía ya la idea de que iba a dar su vida. Cuando Jesús habla con los religiosos y les dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, ese destruir el templo implicaba la muerte de él. Cuando habla con Nicodemo y dice, Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Claramente el ejemplo evoca la crucifixión. En Juan, más adelante, capítulo 6, versículo 51, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces vemos cómo el Señor va revelando en diferentes instancias de este evangelio que era necesario que Él diese su vida. Y ahora, con esta figura de pastor, Él dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. No solamente la arriesga, sino que la entrega, la da por sus ovejas. Esta palabra vida del versículo 11, debemos conocer que hay 3 palabras en el idioma original que tienen que ver con vida, y quizás las podemos comprender con facilidad cuando vemos algunas palabras de las cuales se derivan. Por ejemplo, la palabra bios, de la cual se deriva biología. Entendemos que tiene que ver con la vida, ¿verdad?, orgánica, lo biológico. La palabra zoe en griego, que tiene que ver con la vida común al hombre o a los animales. De ahí también se deriva, por ejemplo, la zoología. Y hay una palabra más, que es la palabra psique, de donde se deriva la palabra psiquis y se refiere a la mente o al alma o al ser como un todo. Entonces esa es la idea, el interior de la persona, no el exterior, como lo serían otras palabras. Entonces cuando el Señor dice aquí que Él da su vida, Él tiene poder para poner su vida y para volverla a tomar. Pudiese ser que algunos subestimen esto. Sobre todo esto se puede dar en un pensamiento muy ateo o agnóstico, rechazo y de cuestionamiento de la obra de Dios o de la palabra. Alguien pudiese decir, bueno, de ahí para Dios es muy fácil. Él pone su vida, total es Dios, y después toma la vida. O sea, como si eso no implicara realmente una entrega o un esfuerzo. Ahora, entendemos que para Dios nada es imposible y nada es costoso, pero gracias a Dios porque tenemos la palabra de Dios inspirada, como meditábamos en la mañana, y porque cada palabra fue puesta allí para nuestro entendimiento y nuestra edificación. Porque la idea que nos transmite la Escritura no es tan solo que Jesús pone su cuerpo allí, entrega su cuerpo, como si fuese nada más la parte material. Esta palabra usada aquí dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Es esta palabra sí que es su alma, es todo su ser, es todo su interior. Entonces debemos entender que el sacrificio de Cristo es algo valioso, es algo costoso y es algo sufrido. No fue solo el dolor corporal que Él sintió en sus manos por los clavos o la frente penetrada por esas espinas que le hacían sangrar, o los látigos que sufrió antes, o el estar allí en la cruz. No es solo la agonía de su cuerpo, es mucho más que eso. Está involucrada también su alma. Él se entregó completamente. Su alma fue torturada, cargando el peso del pecado de su pueblo. Cuando Él dice que pone su vida por sus ovejas, Él estaba cargando el castigo, el peso del pecado de su pueblo. Y entendamos algo, hermanos.
difícil, sumamente difícil de comprender en la dimensión apropiada para nosotros. Que Dios es 3 veces santo. El pecado ciertamente es algo repugnante para Dios. Nuestra naturaleza está inclinada al mal y puede ser que hasta algunos pecados los veamos como buenos y en la tentación tengamos cierto afecto e inclinación para caer en el pecado, pero Dios es santo, en Él no hay ninguna sombra, no hay ninguna tiniebla, es repugnante. Entonces imaginen lo que fue para el alma de Cristo cargar el pecado repugnante de su pueblo y sufrir en nuestro lugar. No fue solo el dolor de su cuerpo, fue también la agonía y el sufrimiento en su alma. Por eso clamó: Señor Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero aceptando la voluntad del Señor, y evidentemente la voluntad del Señor es que Él muriese para darnos la salvación. No teníamos otra forma de poder ser salvos. Vean qué maravilloso texto que nos hace pensar en la gloriosa obra de Jesucristo para nuestra salvación, descrito aquí como un buen pastor que no solamente arriesga su vida por las ovejas, sino que da su vida por las ovejas. ¿Por qué hace esto el Señor? Porque era necesario para nosotros que pudiésemos ser salvos. No había otra forma. Él es el Cordero preparado desde antes de la fundación del mundo. Y venía a cumplir esta obra para la salvación de nosotros. En Mateo capítulo 20, versículo 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. Otra vez aquí en esta palabra vida es su psique, su alma, su ser interior en el rescate por muchos. Y vean que es clara la palabra en muchas oportunidades, diciendo de que la muerte del Señor es específica por aquellos que Dios había elegido. Por eso dice por muchos, no dice por todos. Y alguien puede decir, bueno, hay algunos textos que dice por todos. Bueno, tenemos que estudiar realmente toda la Escritura para entender cuál es el alcance de la muerte del Señor Jesucristo y qué es lo que significa la muerte del Señor Jesucristo, para que podamos definir si efectivamente entonces es aplicable a todos o es aplicable a muchos. Cuando leemos otro texto, por ejemplo en 2 de Corintios 5:21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí vemos una obra de salvación que es efectiva. Es decir, lo que Jesús está haciendo allí al morir, al pagar el precio de la redención, es de manera efectiva por su pueblo. No está pagando el precio de la salvación por todos, aun aquellos que no creen, porque si efectivamente Él pagara el precio, entonces esas personas serían salvos sin creer. Pero Él paga el precio de la salvación por su pueblo, por sus ovejas. Y como leemos en el contexto, aquellas a las cuales Él conoce, aquellas a las cuales Él llama por su nombre, aquellas a las cuales oyen su voz y le siguen. Hermanos, cuando meditamos en Jesús como el buen pastor dando su vida por las ovejas, inevitablemente tenemos que pensar en doctrinas sumamente importantes en la salvación, como la muerte sustitutiva de Cristo. Esto es expiación. La mente iba siendo preparada en Israel por medio de todas las ceremonias para que entendiesen la necesidad de un sustituto. Y una vez más vuelvo a la idea del Cordero de Dios. Eso ya evocaba la muerte, la necesidad de alguien que muriese en el lugar, de alguien que pagase, y ese es el Señor Jesucristo, el cual da su vida por las ovejas. Entonces alguien puede preguntar, pero entonces cuando decimos ovejas, ¿nos estamos refiriendo solamente a los salvos? Bueno, puede haber una confusión allí, ¿verdad? Porque en la primera parte leemos de que el pastor dice hay muchas ovejas, pero el pastor llama a sus ovejas.
Sus ovejas son los elegidos. Y evidentemente cuando las ovejas oyen la voz, cuando cruzan por la puerta, cuando van por Cristo, cuando le siguen a Él, es que vienen a la salvación. Hay muchos que son ovejas porque han sido elegidos por el Señor, pero todavía no han procedido a ese paso de fe, a creer en Cristo, a arrepentirse de sus pecados. El cruzar por la puerta es el momento de la salvación. Tiene que ver con la nueva naturaleza que Dios da en el nuevo nacimiento, con el arrepentimiento de los pecados, con seguir a Cristo. Y al salir, como leímos, aquellos que salen, hallan pastos, ya están con Cristo y tienen vida en abundancia. Esos son los salvos, los que tienen esa relación particular y especial con el Señor Jesucristo. Entonces, cuando oímos personas que dicen el Señor murió por todos, se explica como si supuestamente eso hubiese sido una muerte efectiva por todas las personas. Pero ciertamente la Escritura nos enseña que la muerte es efectiva en la obra de salvación de aquellos que Dios había elegido y predestinado, sus ovejas, a las cuales Él llama por su nombre. Ese es el sacrificio del Señor por sus ovejas, aquellos que el Padre le ha dado. Vea, vamos a adelantarnos un poquito en el estudio de San Juan. Vamos al capítulo 17. En la oración sacerdotal del capítulo 17 hay varios textos que nos da claridad de esto. Dice el versículo 2, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida a todos lo que les diste, a todos los que le diste. Versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Se refiere a los discípulos de él. Versículo 24. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Quiénes son estos, hermanos? Son las ovejas del Señor, son los elegidos, son aquellos quienes mediante la muerte de Jesucristo y la fe en Él son justificados delante de Dios y gozan comunión real con Dios. Isaías 53:8 dice, fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Es específico la rebelión de su pueblo. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ese pueblo, que aunque muchas veces en la Escritura se enseña con relación a Israel, pero entendemos cuando hablamos de la salvación que es aquellos que Dios ha elegido y llama por medio de la predicación del Evangelio a que coloquen la fe en Jesucristo como el Salvador. Algunas personas con este tema de la elección se le generan muchas dudas, ¿verdad? Incertidumbres. Algunos tropiezan con esto preguntándose, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sé yo que soy un elegido? Ya algunos justifican su incredulidad en eso, diciendo, no, Dios no me eligió a mí, como queriendo culpar a Dios por su propio pecado, por su incredulidad. Bueno, vean lo que en el contexto nos dice, versículo 26 del capítulo 10 que estamos de San Juan. ¿Qué le dice Jesús a esos judíos que acabamos de describir de una manera que refleja la impiedad, la incredulidad que tenían, el mal proceder? Dice versículo 26, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La pregunta entonces que cada uno debe hacerse no es tanto si usted es o no es un elegido. Ciertamente usted no tiene la posibilidad
de elegirse a sí mismo. Eso es una obra soberana de Dios. La pregunta que usted tiene que hacerse es, ¿oye usted la voz de Cristo? ¿Está usted oyendo la voz de Cristo y comprendiendo espiritualmente lo que el Señor le dice, o es sin entendimiento y está ciego espiritualmente? Y si alguien cae en esa categoría, entienda, no es culpa de Cristo, es culpa de su incredulidad y su rechazo de Cristo, porque usted ama los pecados en los cuales vive y por eso prefiere seguir en ceguera espiritual. Pero si hay arrepentimiento en su corazón, si hay una obra de gracia de Dios en su vida, usted reconocería que la salvación no es en sus méritos y entonces sus ojos serían abiertos y su oído sería abierto para oír la voz de Cristo y para poder ir a Él en fe, conociendo la obra de gracia. Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Si fueran de mis ovejas, oirían mi voz y me seguirían. ¿Quiere evaluar usted su vida? ¿Está siguiendo a Cristo? ¿O está siguiendo otras voces? Hay muchas voces en este mundo. Hay voces para todos los gustos. Hay voces para los religiosos que son voces falsas, no de Dios. Hay voces para los que quieren vivir en este mundo en impiedad, en mundanalidad. Elija los gustos en los cuales quiere tropezar. ¿Qué es lo que lo atrae? ¿Los vicios? ¿Tiene alcohol? ¿Tiene drogas? ¿Es la inmoralidad sexual? Está en todos lados. Está en la televisión, está en los celulares, está a la vuelta de la esquina. ¿Qué es lo que lo domina? ¿Qué son las apuestas? ¿Qué es lo que lo tiene atrapado y endulzado? El lograr cosas en este mundo y llenarse de placeres y de deleites. Está oyendo otras cosas, no está oyendo la voz de Cristo. Pero si Dios en su misericordia le ha elegido desde antes de la fundación del mundo, usted será guiado a oír la voz de Cristo. Y cuando una persona está en una iglesia, ciertamente hay esperanza, porque está oyendo la palabra predicada y puede ser que Dios quiera tocar su corazón, despertarle de su sueño de muerte, llevarle al arrepentimiento, y estando usted quebrantado en su corazón, no va a cuestionar a Dios si lo eligió o no, sino más bien se va a maravillar diciendo, Señor, por pura gracia me has elegido y voy a seguirte porque tu amor es tan grande por mí. No puedo rechazar ese amor. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, cuando le escribe a los hermanos expatriados en distintos lugares, les dice, elegidos según la presciencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Elegidos. Esa palabra, según la presciencia de Dios, tantas veces mal interpretada, como si Dios conociese de antemano su decisión. Como si en realidad Dios le eligió a usted porque usted le elige a Él. Eso es un error. Dios eligió soberanamente. Esa palabra presciencia tiene que ver con un conocimiento previo, pero no es el conocimiento previo de las acciones que el ser humano iba a hacer. Es el conocimiento previo que Dios tiene de todo, incluso un conocimiento relacional. Es la misma palabra que Jesús usa para hablar de que Él conoce al Padre y el Padre le conoce a Él. Es un conocimiento de relación íntima. Y lo que Dios está diciendo aquí, que Él nos conoce a los que somos suyos de una manera bien cercana, bien íntima, como leemos en este pasaje. El buen pastor su vida da por las ovejas. En Romanos 9:29 dice, porque a los que desconoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Vean el grado de entrega de Cristo por su pueblo. Es este amor tan específico, esta elección, esta obra de gracia, este llamado efectivo, la justificación, la redención, es algo que gozan los impíos, es algo que van a disfrutar las personas que un día van a ser condenados. Sería contradictorio pensar que esto se aplica a los que van a ser condenados. Esto es para el pueblo de Dios. Y usted debe asegurarse
de que está entre aquellos que oyen la voz del Señor. En el versículo 12 en adelante, el Señor vuelve a hacer este contraste con estos religiosos, los asalariados. Dice, el asalariado, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, deja las ovejas, huye, el lobo arrebata las ovejas, las dispersa. Dice que huye porque es asalariado, no le importan las ovejas. Los pastores que realmente estaban dispuestos a cuidar de las ovejas y a arriesgar sus vidas eran propias. Como en el caso de David, eran las ovejas de su padre, era de su familia. La idea de los asalariados aquí es el que está por una paga, el que está por su beneficio personal. No tiene una relación con las ovejas, no les importa. Y muchos de estos religiosos reflejaban este cuadro. ¿Y quién es el lobo?, pregunta alguien. Bueno, todo aquello que ataca al creyente, todo aquello que puede atacar a la iglesia del Señor, todas las maneras en las que el enemigo, en que Satanás puede sembrar cizaña entre el pueblo de Dios. Los falsos maestros realmente no tienen cuidado de las almas de las personas y simplemente tienen una posibilidad de tener más de sus propios deseos o pasiones. Las almas van a quedar descuidadas y van a dispersarse y ellos irán en pos de sus lucros y sus intenciones malvadas en su corazón. Por eso el Señor contrasta una vez más la entrega que Él hace de su propia vida con estas personas que trabajaban solamente por un interés personal. Y una vez más, repite en el versículo 14 este título, este cuarto yo soy. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Hermanos, esto tiene que ser de gran consuelo. El Señor nos conoce. Algunas veces actuamos como si pudiéramos ocultarnos del Señor. Y esto es un poco más de pecado, ¿verdad? El pecado en el jardín del Edén. Buscamos cómo ocultarnos. Porque ciertamente nos avergüenza mucho de nosotros mismos y nos cuesta muchas veces presentarnos delante del Señor. Pero ¿ve usted este cuadro de Jesús como un buen pastor, donde podemos pensar que Él nos conoce en todo nuestro ser, con nuestras debilidades, con nuestros pecados, con nuestras caídas, con nuestras faltas, con nuestros temores, con nuestros miedos? Aún así, hermanos, si usted ha puesto su fe en Cristo, es una de sus ovejas. Y Él va a seguir cuidando de usted y le va a pastorear, porque Él cumple su palabra y su promesa y es fiel. Si Él puso su vida por usted, ¿acaso no podrá cuidar de todo ese mundo de situaciones, sentimientos y pensamientos que afectan su diario vivir? El Señor me conoce y eso debe ser ciertamente un consuelo. Claro, no nos alegramos de nuestras faltas, no nos justificamos en que, porque Dios nos conoce, como algunos dicen, yo soy así, no voy a cambiar. Esa no es la actitud del creyente. El creyente quiere ir cerca de su pastor, quiere seguir sus pisadas, quiere escuchar su voz, quiere cambiar, quiere seguirle. Pero eso es natural. Es esta nueva naturaleza que Él puso en nosotros. No vamos a caer en oír otras voces y apartarnos a las falsedades del Evangelio, porque si somos de Cristo, hemos encontrado la verdad. Como dijeron en su momento los discípulos, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Vea, hermano o hermana, usted puede estar pasando momentos bien difíciles. Hasta puede verse tropezando en este mundo por distintos engaños del enemigo. Pero usted sabe en lo profundo de su corazón que si quiere estar bien no puede ir a ningún otro lugar, no va a escuchar ninguna otra voz. Tiene que ir a Cristo y estar en paz con Él. ¿Qué hace la gente de este mundo cuando está mal en sus emociones y en sus problemas? Y va a buscar un psicólogo. Pero usted sabe que el psicólogo no le guía con la palabra del Señor, le da pensamientos humanos y razonamientos humanos que más bien le van a llevar a usted a distanciarse de Dios. Eso no es la voz de Dios.
El creyente quiere oír la voz de Cristo, sabe que su situación y su problema es espiritual y quiere estar a cuenta con el Señor. Por eso la necesidad de ser pastoreado por el Señor. Pero el Señor ciertamente nos pastorea perfectamente, aunque el pastorado del Señor involucra medios, ¿verdad? Porque Jesús no es nuestro pastor y cada uno de nosotros andamos independientes en este mundo. Dios nos coloca en una iglesia. Dios nos da también pastores terrenales. Ciertamente los pastores terrenales tenemos muchas fallas y puede ser que no cumplamos completamente o cabalmente nuestra labor. Pero son medios que Dios utiliza para pastorearnos, también nuestros hermanos, con los cuales la iglesia de Dios es edificada. La palabra, los medios de gracia con los cuales somos guiados a andar en el camino del Señor. ¿Por qué Dios provee todas esas cosas? Porque Él nos está pastoreando. Entonces veamos el pastorado de Cristo no solamente como aquello que Cristo hace directamente en nuestro corazón. Quizás usted en su devoción que sienta, ay, qué bonito, Dios me está hablando por su palabra, sino todos los medios que Dios provee. Dios provee una iglesia, Dios provee personas y Dios está dándonos así su cuidado. Hermanos, el amor de Cristo, como vemos en estos pasajes, es un amor sacrificial. Esto tiene que ver con la redención. Él pone su vida por sus ovejas. Y nos dice el versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. De manera específica, el Señor deja en claro que el pueblo de Dios no estaba limitado a las fronteras de Israel o al antiguo pacto, sino que tiene que ver con los llamados de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, de todos los pueblos. También tengo otras ovejas. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. ¿No es esto esperanzador? ¿No tiene el Señor alguna de esas ovejas aquí? Y el Señor les está hablando y las está trayendo. Vean que algunas personas describen su salvación o cuentan su testimonio como un momento en el cual oyeron el Evangelio y fueron quebrantados en su corazón y creyeron. Pero es interesante, algunas otras personas cuando cuentan su testimonio describen un proceso. Dios empezando a trabajar en el corazón, generando incomodidad con lo que creen, con lo que viven, guiándolos en un proceso de arrepentimiento, de tristeza por su pecado, buscando el entender la palabra, la doctrina. Es el Señor trayendo a sus ovejas. Son las ovejas pasando por la puerta. Puede ser que algunas pasaron muy rápido y fue sorprendente, y otras que pasan con gran dificultad. Se tienen que despojar de muchas cosas, de mucha suciedad. Señor se reveló al apóstol Pablo en un momento de manera especial, en una visión de noche. No es algo que pase hoy en día, pero sí fue en el momento apostólico. Y vean qué interesante lo que le dice al apóstol Pablo en Hechos capítulo 18, versículo 10. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo pueblo en esta ciudad. El Señor se revela al apóstol Pablo de manera específica para que él sea valiente a pesar de la persecución y para que siga predicando la palabra. ¿Por qué era necesario que Pablo predique allí la palabra? Porque allí habían ovejas del Señor y esas ovejas iban a oír la voz de Cristo. Iban a venir a Él. Ve al Señor usando a sus medios, a su ministro, para que las personas oigan el Evangelio y para que crean en el Señor Jesucristo. Y esa que sea, hermanos, también una realidad aquí en Liberia,
quiere el Señor aquí tener pueblo, y tiene pueblo, ya hay un pueblo aquí, pero quiera tener más ovejas a las cuales llama por el poder del Evangelio para que vengan a los pies de Cristo a disfrutar esa vida abundante que solo Él puede dar. Hoy muchas de esas personas están ciegas, muertas en sus delitos y pecados, viviendo en la corriente de este mundo. Algunos quizás están en el proceso. Allí el Señor lo está trayendo. Pero recordemos que la salvación debe haber un momento. Hay un antes y un después. Hay un cruzar la puerta. No se queda en el proceso. Algunas personas en incredulidad piensan que van en el proceso de la salvación y quizás tropezando por una mala comprensión de la gracia. Piensan que deben hacer algo para llegar a ser salvos por su propia fuerza. Desista. No puede usted salvarse a sí mismo. No puede usted en su fuerza purificarse para que luego el Señor le salve. No, el Señor es el que vino a salvarle y a limpiarle de todo pecado. La obra de Cristo es completa. Y los que somos salvos, ciertamente somos pasivos en cuanto a la obra redentora. Pero sí somos activos en la respuesta al llamado, porque precisamente el que nos llama nos da todo lo que necesitamos para poder ir a Él en fe. Y esto describe esta relación tan especial que hay entre el Padre y el Hijo. Dice el Señor en el versículo 17, por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. O sea, el Padre ama al Hijo, porque el Hijo es obediente. El Padre también le había dado mandamiento. Dice más adelante, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, el Hijo está siendo obediente, pero no lo hace en una obediencia de desagrado. Lo hace voluntariamente. Él se entrega voluntariamente por nosotros. Y el Padre le ama. Se conocen de una manera tan íntima, tan genuina, y aunque no está mencionado allí, es la obra trinitaria de la salvación, el Espíritu de Dios, obrando y aplicando la salvación a cada una de las ovejas de Cristo. Este texto nos revela la autoridad del Hijo. ¿Pudiese ser que si Jesús, como algunos dicen, no es Dios, dijese estas palabras, yo puedo poner mi vida y puedo volver a tomar? ¿No es acaso una prerrogativa divina dar vida? Vean, Jesús no es un hombre solamente, ni un ángel como algunos dicen, ni un ser creado. Es Dios hombre. Es verdadero Dios y verdadero hombre. Y ciertamente la Escritura nos dice que Dios le levantó de los muertos, pero aquí dice que Él toma su vida nuevamente. Nadie lo puede detener porque Él es Dios. Y necesitábamos que solamente Él hiciese esa obra, porque si no, no podríamos ser salvos. Es Dios y por eso nos puede salvar, y es hombre y por eso nos puede representar. ¿Qué pasa cuando el Señor presenta toda esta condensación teológica en medio de ilustraciones y figuras del lenguaje y frases que acabamos de leer? Bueno, aquí vamos a ver la reacción del pueblo. Versículos 19. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Noten, esto es algo típico que pasa cuando la palabra de Dios es predicada. Los incrédulos van a atacar y van a atacar de la peor manera que pueden, y si pueden aún al mismo Dios tratarle de demonio, lo harán. Porque ellos no quieren que las personas oigan a Cristo. No quieren que oigan a Cristo. Esa es la obra del enemigo. No quiere que usted oiga a Cristo. El enemigo no quiere que usted venga a la iglesia. El enemigo no quiere que en las casas se abra la Biblia para que se haga un devocional. El enemigo no quiere que se predique el evangelio. Él quiere que permanezcan en tinieblas, que sigan allí corriendo su vida, en sus vicios, en sus pasiones, en sus pecados.
que estén engañados, que piensen que pueden disfrutar de esa vida hasta que se les acabe y se enfrenten con el fuego eterno. Por eso, cuando alguien cuestione que usted está oyendo a Cristo, recuerde, eso viene del mismo demonio. Pero había otros, y los otros decían, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos a los ciegos? Estas personas están ciertamente maravilladas por las señales y considerando las palabras y pensando y meditando en ellas, ¿sería que el Señor estaba obrando en ellos discernimiento espiritual? Y así estaba la audiencia dividida, algunos siguiendo a aquellos líderes engañosos, evidentemente oponiéndose a Cristo, otros tratando de ser un poco más receptivos, considerando las palabras de Cristo y considerando las obras de Cristo. Y esto es algo que el mismo Señor va a utilizar más adelante, diciendo, si no creed a mis palabras, creed por lo menos a mis obras. Hoy usted se enfrenta o se expone a la palabra de Cristo predicada. Hoy usted escucha de que hay un buen pastor, que es Jesucristo, que dio su vida por las ovejas. Y que si usted oye el mensaje del Evangelio con fe y con arrepentimiento en su corazón, si usted va a Cristo, Él le va a salvar. No se deje engañar por Satanás, por el enemigo, para rechazar oír la voz de Cristo. Considere las palabras de Cristo y considere la obra de Cristo. ¿Cómo ha obrado el Señor para que usted llegue a este momento a exponerse a la palabra? ¿Cuántas cosas el Señor le ha ido en su vida obrando? Quizás usted ha pasado muchas circunstancias, muchas situaciones, algunas lindas, otras feas, algunas en las que quizás ha cuestionado a Dios, pero estaba todo en el plan de Dios para llevarle a ver su condición y la necesidad que tiene de un Salvador. Cualquiera sea su situación, cuando vemos a Cristo como un buen pastor, no podemos encontrar nada malo en Él, ni nada que rechazar. ¿Qué prefiere usted? ¿Que lo engañen? ¿Prefiere que venga el ladrón y lo robe? ¿Prefiere que venga el lobo y lo destruya? ¿O anhela en lo profundo de su alma este cuidado que Dios ofrece como pastor, con una relación real, profunda, tierna, llamándole a usted por su nombre, a estar en comunión con Él, a la salvación, y diciéndole que ese amor es un amor eterno que viene desde antes de la fundación del mundo, que estuvo dispuesto a dar su vida para salvarle, que nunca le va a abandonar, que siempre le va a guiar? Ciertamente no es solo de incrédulos, sino también de ingenuos rechazar el Evangelio. Que podamos, hermanos, considerar cuán maravilloso es el amor de Cristo. Y si algunos están aquí, están entre los que dudan, quiera el Señor y el Espíritu Santo, por su poder, convencerles. Oremos. Amoroso Señor, todas nuestras palabras y elogios de la obra de Cristo y su amor son pequeños y escasos para poder describir a cabalidad cuánto nos amas. Toca, Señor Dios, por el poder de tu Santo Espíritu y tu gracia, cada corazón, a las ovejas tuyas, para poder gozarnos y andar cerca de tus caminos, maravillados de tu gran amor. Aquellos que aún no han cruzado la puerta a ver a Cristo como el buen pastor y anhelar ir por la fe a Él. Gracias, Señor Dios, porque tú no solamente nos salvas, sino que nos pastoreas, nos guardas, nos provees alimento, nos das de la bebida espiritual. Nada nos falta. Si te tenemos a ti, oh Señor, nada nos falta en este mundo, ni tampoco en la eternidad. Ayúdanos, oh Señor,
a maravillarnos y a gozarnos en la obra de redención, en la muerte sustitutiva de Cristo. Bendice tu palabra en este día, en el nombre de Cristo Jesús.